Hola, ¿qué tal, exceleros y exceleras? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Tiformador. En el día de hoy os voy a explicar las funciones de cubo, que son unas funciones un poquito especiales que tiene Excel y por ello os voy a hacer un tutorial así un poquito informal, en directo, sin editar, sin musiquita de fondo ni tal, pero bueno, yo creo que os va a servir para entender cómo funcionan. ¿Por qué son importantes las funciones de cubo? Pues mirad, entre otras cosas son importantes porque aparecen en el examen de MOS Excel Expert en su versión 2016, ¿vale? Y son unas funciones un poquito raritas y aprender cómo funcionan es complicado. Y la verdad es que cuando yo tuve que aprender a usarlas, busqué muchos tutoriales por internet y me costó mucho encontrar alguno que valiera la pena. Vídeos de YouTube y tal, la mayoría de ellos no ni siquiera saben explicarlas. Y la verdad, pues yo como formador me frustré un poco porque no hubo manera de encontrar un tutorial mínimamente decente que me explicara cómo funcionan, el por qué, el cómo, el cuándo, todo, ¿vale? Entonces he pensado que estaría bien crear un pequeño tutorial para que veáis cómo son estas funciones, cómo trabajan, cuál es su cometido y que podáis entender, sobre todo, que podáis entender cómo funcionan. Y luego ya cada uno decide si le resulta útil utilizarlas o no, ¿vale? Porque son funciones que tienen un uso bastante acotado, con lo cual pues no siempre os van a ser útiles en la vida laboral o personal, ¿vale? Pero bueno, es bueno que las conozcáis y al menos que tengáis un tutorial que os explique bien cómo funciona. No digo que los demás no estén bien, pero yo creo que la forma en que yo lo explicaré será bastante comprensible. Así que vamos a ello. Mirad, una de las cosas que tiene como novedad la versión 2010, 2013 y 2016 de Excel, y bueno, obviamente las siguientes, es que incorporan una serie de herramientas que se llaman Power, ¿vale? Tenemos Power Query, tenemos Power Pivot, tenemos Power Map y en su momento hubo una herramienta que se llamaba Power View que después fue descatalogada porque tenía varios problemas de seguridad y finalmente Microsoft intentó olvidar esta herramienta y lo que hizo fue transportar todo este conjunto de herramientas que os he comentado, las transportó a una nueva aplicación que se llama Power BI. Así que Power BI digamos que sería como un extracto de estas herramientas, pero sin el Excel que hay al lado, ¿vale? Es decir, cogió las cuatro herramientas que os he comentado, ¿vale? Power Query, Power Pivot, Power Maps y Power View y se las llevó a una nueva aplicación que es Power BI, que os invito encarecidamente a que la conozcáis. Hay una versión gratuita que podéis descargar de escritorio y es muy interesante. Pero bueno, como nosotros estamos en Excel, yo me dedico a Excel de momento y os explicaré cómo funcionan. Entonces, mirad, una de las herramientas se llama Power Pivot. Esta herramienta trabaja con lo que llamamos el modelo de datos. El modelo de datos es un espacio de trabajo que no es... contiene los datos, pero no como si fuera una hoja, como la que estáis viendo aquí, sino que es una herramienta aparte y los datos van contenidos en ella. Y las funciones de cubo permiten ir a buscar esos datos a la herramienta Power Pivot. Básicamente eso es lo que hacen. Es por eso que si intentáis utilizar funciones de cubo atacando a celdas, es decir, yendo a buscar la información a celdas, veréis que no va a funcionar. Y es por eso que resulta un poquito frustrante aprender a utilizarlas, porque si no sabes que tienes que ir a buscarlas a la herramienta de Power Pivot, pues claro, tú intentas utilizarlas atacando a celdas y ves que no funcionan, no dan resultado, dan error, y etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, entonces lo que os voy a explicar ahora es cómo poder utilizarlas. Lo primero que tenemos que hacer es activar esta herramienta de Power Pivot, porque no está activada por defecto, al menos en Office 2016, ¿vale? Entonces, tenemos que activar esta herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a Archivo, nos vamos a Opciones y seleccionamos Complementos. Y dentro de Complementos nos vamos a ir abajo donde pone Administrar y vamos a seleccionar Complementos COM. Le vamos a dar al botón Ir y fijaos, aquí tenemos tres herramientas de las que a mí me interesa únicamente ahora Power Pivot. La voy a seleccionar, ¿vale? Le voy a aceptar y fijaos que en la parte de arriba se crea una nueva pestaña que se llama Power Pivot.
¿De acuerdo? Esto es lo primero que tenemos que hacer, activar la herramienta. Antes de trabajar con ella, os explico los datos que tenemos. Dispongo de una tabla, ¿vale? Que he utilizado en algún otro tutorial, pero bueno, básicamente para que veáis, pues se trata de una tabla en la que hay una serie de productos. Es el historial de transacciones de una empresa que vende productos de comer y de beber, ¿vale? Hay comida y bebida. Y hay pues algo así como 2000 líneas, ¿vale? O sea, es una base, una tabla con bastantes datos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que estos datos pasen a la herramienta Power Pivot. Hay muchas maneras de que los datos pasen a la herramienta Power Pivot. Uno de ellos consiste simplemente en abrir Power Pivot y veis que aquí hay un botón que se llama agregar al modelo de datos. El modelo de datos es la información que contiene Power Pivot. Esta sería la primera manera. Otra ocurre cuando queremos hacer una tabla dinámica. Mirad, si yo le doy a insertar tabla dinámica, este es el sistema habitual para insertar tablas dinámicas y fijaos, en la parte de abajo hay una parte que se llama agregar estos datos al modelo de datos. Esto agregaría los datos dentro de Power Pivot. Es una segunda manera de llevar los datos a Power Pivot, incluyendo en este caso la creación de una tabla dinámica. Y la tercera manera sería desde importar, ¿vale? Desde datos, obtener datos, por ejemplo, de un archivo, de lo que fuera, ¿vale? Y utilizar Power Query, que es la herramienta que hoy en día se utiliza para importar datos. Durante la importación, durante el proceso, hay un apartado al final de todo, cuando estamos a punto de volcar los datos en una hoja de Excel, que también nos da un apartado similar al que habéis visto aquí, ¿vale? Al final de todo, cuando decidimos dónde queremos mostrar los datos, aparecerá un checkpoint como estos de agregar los datos al modelo de datos, ¿vale? Por tanto, lo que necesitamos al final es que los datos se agreguen al modelo de datos. Power Pivot trabaja con esos datos, con el modelo de datos. Y luego tenemos otra opción que es desde Power Pivot, administrar. ¿Veis? Esto es Power Pivot, que ahora está vacío. ¿Veis que está vacío, ¿vale? Y desde el mismo Power Pivot podríamos agregar datos. Podríamos ir, por ejemplo, a otros orígenes y seleccionar, bueno, veis que hay un montón de opciones, y desde un archivo de Excel o desde donde nosotros quisiéramos. Lo importante es que los datos aparezcan aquí. Entonces, lo más sencillo, ahora que tenemos una tabla, veis que yo tengo una tabla, esto está formando una tabla. Me voy a diseño de tabla. Esta tabla se llama ventas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es agregarla al modelo de datos, porque con las funciones de cubo podremos ir a buscar esos datos a Power Pivot. Entonces, simplemente me voy a Power Pivot y le doy a agregar al modelo de datos. No es necesario que seleccionéis nada. El hecho de que estemos dentro de una tabla, el cursor está dentro, ya va a seleccionar toda la tabla automáticamente. Así que le doy a agregar a modelo de datos. Y como podéis ver, los datos de la tabla ahora aparecen aquí, en Power Pivot, que fijaos en que es una herramienta que está separada de Excel, ¿vale? Esta herramienta básicamente muestra los datos en una tabla, similar a lo que podría ser una parrilla, una hoja de Excel, pero es otro espacio, ¿vale? Es un espacio diferente a las hojas del libro. Entonces, si yo quiero ir a buscar datos dentro de este espacio, para ello debo utilizar las funciones de cubo, ¿vale? Básicamente sería esto. Fijaos en que la tabla no ocupa todo el espacio de Power Pivot. En la parte de abajo disponemos de un espacio extra que luego os explicaré para qué sirve, pero que básicamente se utiliza para crear cálculos, ¿vale? A estos cálculos les vamos a llamar medidas y con las funciones de cubo vamos a poder utilizarlas, ¿vale? Así que luego hablaremos de ello. Ahora lo importante de todo esto es que los datos ya están dentro de Power Pivot, ¿vale? Hemos hecho agregar al modelo de datos y los datos están dentro de Power Pivot. Ahora ya podemos cerrarlo. Lo cerramos y podemos acceder a esos datos siempre que queramos pulsando sobre el botón administrar de la pestaña Power Pivot. Cuando yo pulso en administrar,
Se abre de nuevo Power Pivot y me enseña los datos. Y ya está. Tenéis que pensar en Power Pivot como un espacio extra que no es una hoja de Excel y en el cual se almacenan datos que o bien están en una hoja de Excel y los hemos traído aquí para poder trabajar con ellos, o bien proceden de una fuente de datos que no es el propio Excel, que puede ser una base de datos o cualquier origen que se os ocurra, ¿vale? Otro Excel, una página web, lo que necesitéis, ¿vale? Y en el momento de crear la importación, decidimos, además de la importación, llevarnos estos datos al modelo de datos. No quiero hablar mucho de esto porque esto daría para otros vídeos, ¿vale? A mí lo que me interesa hoy es explicaros únicamente las funciones de cubo, ¿vale? Entonces, lo importante de la función de cubo es que ataca, va a buscar los datos a este espacio, a Power Pivot. Por lo tanto, ahora que ya lo tengo aquí, ya veis que tenemos aquí todas las columnas de la tabla, lo cierro. Y ya está. Me olvido de ahora de eso, ¿vale? Me olvido. Me voy a ir a una nueva hoja y voy a explicaros las funciones de cubo. Las funciones de cubo se encuentran aquí. Me voy a fórmulas, me voy a más funciones, cubo. Estas son las funciones de cubo que tenemos, ¿vale? Yo de aquí os voy a explicar 4 de ellas, ¿vale? Os voy a explicar conjunto cubo, os voy a explicar miembro rango cubo, os voy a explicar valor cubo y recuento conjunto cubo. Esas 4 os voy a explicar, ¿vale? Entonces, para hacerlo, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar esto, eliminar. Voy a crear una tabla dinámica. Supongo que muchos de vosotros ya sabréis lo que es una tabla dinámica. No voy a explicaros lo que es una tabla dinámica. Los que queráis saberlo, tengo algún vídeo en mi canal que os lo explica, ¿vale? Voy a crear una tabla dinámica para que veáis que en realidad las funciones de cubo hacen algo similar a lo que hace una tabla dinámica. Entonces voy a crear una tabla dinámica muy sencilla en una hoja nueva, ¿vale? Tengo aquí la tabla dinámica y voy a establecer unos valores, ¿vale? Por ejemplo, voy a elegir el vendedor, me lo voy a llevar a filas. Aquí salen todos los vendedores. Fijaos que la tabla dinámica tiene una columna que se llama vendedor que se va repitiendo. Hay 8 o 9 vendedores en total, ¿vale? Y como hay 2000 líneas, pues estos vendedores se repiten muchísimo, ¿vale? Ya podéis ver que hay muchos datos. Podríamos llegar hasta el final para que veáis que hay 2000 y pico datos, ¿vale? Entonces, este vendedor se va repitiendo. Y yo quiero saber cuánto ha vendido cada vendedor. Tenemos un campo que se llama subtotal y quiero saber qué suma de subtotal le corresponde a cada vendedor. En una tabla dinámica, esto es sencillo. Vendedor se lleva a filas y subtotal se lleva a valores. Y lo que obtenemos es esto que estáis viendo aquí, ¿vale? ¿Cuánto ha vendido cada vendedor? Bien, pues las funciones de cubo permiten hacer algo muy similar. Me permiten obtener datos dentro de Power Pivot, pero sin utilizar una tabla dinámica, ¿vale? Yo simplemente la he utilizado ahora porque lo que quiero que veáis es que voy a obtener lo mismo que vemos aquí, pero con funciones de cubo que están yendo a buscar los datos al modelo de datos, ¿vale? O sea, el resultado es muy similar. Bien. Vamos con ello. Lo voy a poner aquí para que vayáis viendo cómo funcionan, ¿vale? La primera función que os voy a explicar se llama conjunto cubo. Conjunto cubo. Esta función va a hacer, más o menos, para que me entendáis, va a hacer la función de estos paneles de abajo. Es decir, va a establecer cuál es la combinación de datos que yo quiero mostrar, ¿vale? Pero no me va a mostrar nada, simplemente va a configurar la combinación de elementos. Luego yo atacaré a la celda que contiene el conjunto cubo para obtener los datos. Pero sería algo así como el hecho de arrastrar, es decir, la función conjunto cubo es el hecho de arrastrar. Pero los datos no aparecen aquí, aparecen aquí. Pues aquí será lo mismo. La función conjunto cubo no me va a dar nada, simplemente va a configurar la combinación de elementos que yo quiero mostrar, ¿vale? Simplemente hace eso.
Bien, ¿cómo funciona la función conjunto cubo? Igual conjunto cubo. Perdón, he escrito mal. Igual conjunto cubo. Bien, entonces, como os he dicho antes, las funciones de cubo no atacan a las celdas que hay en Excel, sino que atacan básicamente al modelo de datos. Entonces, fijaos que esta función pide varias cosas. La primera que pide es la conexión. La segunda es una expresión de conjunto. La tercera, cuarta y quinta son optativas. Yo voy a empezar explicándoos las tres primeras, ¿vale? Las tres primeras. La conexión viene a ser el modelo de datos sobre el cual estamos trabajando. Fijaos que este modelo de datos no está aquí, no es una celda, es una conexión. Entonces es como está ahí en el limbo, está en Power Pivot, ¿vale? Entonces, para poder decidir, este ayudante es muy bueno, ¿vale? Pero ahora mismo no me está dando ninguna ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mirad, justamente la conexión va entre comillas, así que voy a empezar abriendo comillas. Y mirad lo que me enseña. Me enseña un cubo, ¿vale? Y al lado me dice This Workbook Data Model, que traducido sería el modelo de datos de este libro. Si yo tuviera varios libros abiertos, aquí me aparecerían, con modelos de datos, aquí me aparecerían el resto de los libros, ¿vale? Pero como solo tenemos uno abierto, pues me enseña el que hay. Esto es lo que deberíamos escribir ahora, entre las comillas. Pero si tabulamos es más fácil. Tabulamos una vez y ya me lo escribe, ¿vale? Este ayudante nos va a ayudar muchísimo. Cierro comillas. Con esto ya tenemos el primer argumento de la función ya está creado, ¿vale? Le estoy indicando de dónde tiene que recoger los datos. Es el modelo de datos de Power Pivot, ¿vale? Entonces, como solo hay uno, que es el de este libro, pues esta es la expresión que quiere decir ve a buscar los datos al modelo de datos de este libro, ¿vale? Ya tenemos el primer argumento. Este argumento lo vamos a ver en alguna otra función de la que os explicaré hoy, ¿vale? Porque muchas de ellas te piden la conexión, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos una. Voy a pulsar punto y coma. Cuando la función ya tiene la conexión, ya empieza a trabajar sobre ella, ¿vale? Entonces, esta expresión de conjunto sería el equivalente a decidir qué datos quiero que aparezcan en la lista. Sería esto, ¿vale? Me está pidiendo esto. Entonces, aquí lo que haríamos sería escribir los campos que yo quiero que se muestren tal como si fuera una tabla dinámica. Yo ahora, por ejemplo, aquí solo tengo vendedor, pero podría haber puesto otra dimensión aquí que fuera, por ejemplo, la categoría o el producto o la fecha y tendríamos una tabla de dos dimensiones, ¿vale? Pero solo he puesto una porque lo quiero hacer muy fácil. Entonces la expresión de conjunto me va a permitir ir añadiendo campos, los que yo quiera. Voy a añadir solo uno, voy a añadir vendedor, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, pulsamos comillas. Y fijaos, como él ya sabe sobre qué modelo de datos estoy trabajando, porque se lo he explicado antes, me está enseñando dos posibilidades. Una es la tabla ventas, que es la tabla sobre la cual estoy trabajando en el modelo de datos. Y la otra son medidas. Luego hablaremos de las medidas. Ahora solo quiero hablar de ventas. Ventas es la tabla que contiene todos los campos. Así que voy a escribir ventas. Pero bueno, también puedo seleccionarla y tabular. Fijaos que una de las características de las funciones de cubo es que al trabajar con campos, tablas, etcétera, los datos, al no estar en celdas, van entre corchetes, de una forma similar a cómo van las referencias estructuradas cuando trabajamos con tablas. ¿Vale? Entonces ahora estamos hablando de la tabla ventas. Pero claro, yo no quiero solo la tabla ventas. Yo quiero de la tabla ventas los vendedores. Así que debería seguir trabajando sobre este campo, que en realidad, sobre este argumento, que solo me está indicando la tabla. Y yo quiero, al final yo quiero llegar a todos los vendedores, ¿vale? Todos los vendedores del campo vendedor. Yo quiero eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago para pasar de la tabla ventas, que es lo más grande que hay, al siguiente elemento que es el campo vendedor? Pues simplemente pongo un puntito. El puntito le indica a Excel que
no me quiero quedar en tablas, en la tabla ventas, perdón, sino que quiero ir más allá. Quiero adentrarme en los datos e ir a buscar el siguiente nivel, un nivel más adentro. Pulso el puntito y fijaos lo que me hace. Me dice, vale, tú quieres algo que está dentro de ventas. Pues esto es lo que hay dentro de ventas. Y aquí estamos viendo todos los campos que hay en la tabla. ¿Vale? Están ordenados, si os fijáis, por orden alfabético. ¿De acuerdo? Y el último es vendedor. Lo tenemos aquí. Entonces yo le voy a elegir. Voy a elegir vendedor. Y puedo hacer doble clic o puedo tabular. Yo siempre tengo la manía, la costumbre de tabular. Muy bien, ya hemos llegado a ventas y dentro de ventas hemos establecido el campo vendedor. Pero el campo vendedor por sí solo me daría el resultado de todos los vendedores. Es decir, acabaría dándome este resultado de abajo. Y yo lo que quiero es que me dé los vendedores uno a uno. Voy a pulsar un puntito y lo que voy a escribir ahora, este all, significaría lo de abajo, ¿vale? Pero yo no quiero all. Yo quiero todos los vendedores por separado. Así que atención, porque esto es lo único que me voy a sacar de la manga durante la explicación. Hay que escribir children. ¿De acuerdo? Children vendrían a ser los hijos, ¿vale? Del campo vendedor, que son todos y cada uno de los posibles vendedores que se encuentran dentro de esa columna, ¿vale? Fijaos que esto no está aquí. Aquí tenéis una explicación de por qué yo me volvía un poquito loco cuando intentaba encontrar un tutorial que me explicara cómo utilizar las funciones de cubo. Y es que es complicado. Son complicadas de entender y son complicadas de utilizar, pero bien explicadas se entienden, ¿vale? Entonces, lo único que os estoy diciendo es que hasta aquí todo iba muy fácil. Yo abro comillas, el Excel me ayuda, ¿vale? Cuando llego aquí uso el puntito y me lo enseña todo y la única que no me enseña es este children, ¿vale? Este children, pues yo me lo he sacado de la manga, quiero decir que he buscado, lo he encontrado, ¿vale? Y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Entonces, simplemente sabed que siempre que yo necesite encontrar los valores individuales únicos de una tabla, de un campo, tengo que acabar con children, ¿vale? Pulso comillas y ya le he dicho a Excel qué es lo que quiero que me muestre. O sea, perdón, cuál es el conjunto que quiero utilizar. Es decir, es lo mismo que irme aquí donde estaba el panel y llevarme la tabla, el campo vendedor abajo, a filas, ¿vale? Esto de aquí, llevarme el campo de vendedor a filas, equivale a esta función. ¿De acuerdo? Bien, os he dicho que os explicaría 3 argumentos y os he explicado solo 2, ¿vale? Pero os explico el siguiente ahora. Entonces yo ahora he acabado. Le doy al intro y si todo va bien, la función no me va a mostrar nada en la celda. Fijaos, se ve, nada, durante una décima de segundo se ve aquí un mensaje que dice obteniendo datos. Si todo ha funcionado correctamente, la celda queda en blanco. ¿De acuerdo? A mí no me gusta que quede en blanco la celda. Está bien, ¿vale? Pero claro, luego para encontrarla pues es un poco complicado. Así que lo que hacemos es utilizar el tercer argumento, que se llama título. Y es para que yo pueda dentro de la celda mostrar algo y que no quede vacía. Entonces, este argumento es optativo. Veis que aparece entre corchetes. Entre corchetes quiere decir que es optativo. Y yo le voy a poner entre comillas lo que quiero que ponga. Por ejemplo, vendedores. Pero es optativo. Ya os digo que no hace falta ponerlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo pongo para que no quede vacía la celda. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, esta celda contiene la combinación de elementos que yo quiero mostrar en mi lista, ¿vale? De momento solo quiero el campo vendedor, ¿vale? Lo que tengo aquí, fijaos, es cierto que es el subtotal, pero la pregunta es ¿por qué no lo he añadido aquí? Pues no lo he añadido porque lo que yo quiero mostrar en realidad no es una lista de todos los subtotales, sino que esto es una suma de los subtotales que corresponden a cada vendedor. Esto es un cálculo, no está dentro de la tabla. Esto sí está dentro de la tabla, pero esto es un cálculo, ¿vale? Entonces no entra dentro del conjunto cubo. Es decir, la función conjunto cubo me sirve para llenar filas y columnas, pero no valores, ¿vale? Los valores los calcularé con
otra función que se llama valor cubo. Los haremos luego, ¿vale? Yo ahora simplemente he rellenado filas o columnas. En este caso es igual, filas, por ejemplo. El hecho de llevarme vendedor aquí dentro sería esta función, ¿vale? Conjunto cubo. Ahora esta función me va a servir para obtener el resto de valores. Os voy a enseñar la segunda función, ¿vale? La segunda función se llama recuento conjunto cubo. Es una función larga de escribir, pero muy sencilla de utilizar, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace esta función? Esta función lo que hace es que, dándole como referencia a la celda que contiene el conjunto, que es esta, me va a decir cuántos elementos componen el conjunto. Es decir, me va a hacer un recuento de los vendedores, en este caso, ¿vale? Que como si os fijáis hay 9 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9 vendedores. Bien, pues esta función lo único que hace es decirme cuántos vendedores o cuántos elementos hay en el conjunto que he definido previamente. Hay 9. Eso me da información, me permite luego reutilizar esto para hacer un listado, bueno, lo que necesite, ¿vale? Pero bueno, sabed que esta función es muy sencilla y lo único que hace es eso, ¿vale? Le digo recuento conjunto cubo, le marco la celda que contiene el conjunto y él me dice, vale, pues mira, este conjunto consta de 9 elementos. Y ya está, simplemente hace eso, ¿vale? Ya tenemos una función. Voy a explicaros la siguiente. Os la voy a poner aquí. Os la voy a escribir aquí. Que sería miembro rango cubo. Esta función lo que va a hacer es extraerme todos y cada uno de estos valores que veis en la tabla dinámica, ¿vale? Recordad que esto lo estoy haciendo con una tabla dinámica al lado, un poquito para mostraros qué es lo que hace, pero la tabla dinámica no es necesaria, simplemente la estoy utilizando como referencia para que veáis cómo estoy construyendo el resultado. Pero en realidad no es necesaria la tabla dinámica, ¿vale? Simplemente, ya os digo, es para que veáis lo que vamos a acabar teniendo. Bien, entonces, ¿cómo funciona este miembro rango cubo? Igual miembro rango cubo. Entonces, fijaos, ¿qué es lo primero que me pide? Momento. Bueno, perdonadme, ¿eh? Voy a ponerla aquí abajo. Es que si no, no tengo sitio para escribir. Miembro rango cubo. Lo primero que me pide es la conexión. La conexión es algo que ya me pedía la función conjunto cubo. Entonces, es muy sencillo. Abro comillas y me muestra las conexiones de modelo de datos que tenemos, que en principio solo hay una, la de este libro. Así que ya está. Tabulo y cierro comillas. Ya tenemos el primer argumento de la función acabada. El segundo argumento es la expresión de conjunto, es decir, es esto, lo que contiene esta función. Por lo tanto, solo tengo que seleccionar la celda. Como el conjunto cubo ya lo tengo hecho, podría volver a escribir aquí dentro una función conjunto cubo, pero teniéndola aquí, pues ya me sirve, ¿vale? Así que marco la celda, hago punto y coma, y lo siguiente que me pide es el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la posición dentro de la lista de 9 que ocupa cada dato. En este caso, el 1 sería Buchanan, el 2 sería Callahan, el 3 sería Davolio, el 4 sería Dodsworth, etc. De forma que si aquí le pongo un 1 y acabo, me debería dar Buchanan. Aquí lo tenemos, ¿vale? Si en lugar de un 1 le pongo un 2, me da Callahan. Si le pongo un 3, me da Davolio, ¿vale? Y si yo cojo esta función y la voy repitiendo en la parte de abajo, cada vez con un 1, un 2, un 3, un 4, me dará todo el listado. Entonces vamos a hacer una cosa. Para hacerlo mucho más fácil, yo voy a hacer aquí una lista de números, ¿vale? Y voy a utilizarla, en lugar de escribir aquí esto, voy a hacer referencia a la lista. Lo hago simplemente para que sea más fácil, ¿vale?
Y dado que tengo que arrastrar, pero E5 siempre va a ser la misma, pues este 5 lo voy a fijar. Y así cuando arrastre me va a mantener E5 en su posición, pero la celda que contiene el valor va a ir bajando. Y así obtendré toda la lista sencilla, ¿vale? Esto se podría hacer poniendo aquí el 1, bueno, de mil maneras, pero lo hago para que sea más fácil ahora, ¿vale? O sea que por lo tanto, miembro rango cubo me pide en primer lugar la conexión, que es muy fácil de sacar porque abrimos comillas y ya nos la muestra. En segundo lugar, me pide el conjunto cubo, que la tengo aquí. Y en tercer lugar, me pide la posición, es decir, de los resultados de conjunto cubo, qué elemento quiero sacar por el orden que le corresponde. ¿Vale? Entonces ahora hago un intro, esto debería darme Buchanan de nuevo. Y si ahora arrastro hacia abajo, me dará el resto de elementos. ¿Veis que primero pone obteniendo datos y finalmente, ¿veis? Ya lo tengo. Así que ahora, con esta función, he conseguido la primera parte del listado. ¿Vale? Ya consigo esto que estáis viendo aquí. Es lo mismo, en el mismo orden. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que me falta ahora? Obtener esto de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estos datos no los tenemos en la tabla. Son datos calculados. Hay que calcularlos. Concretamente, los cálculos serían una suma por grupo. ¿Vale? Entonces a esto se le llaman medidas en Power Pivot. Y de la misma manera que en mi tabla dinámica, un momento que no estamos viendo, de la misma manera que en mi tabla dinámica la suma se genera de forma automática, en Power Pivot no se genera de forma automática, la tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Pero bueno, no es muy difícil, ahora os voy a enseñar a hacerlo. Entonces me voy a Power Pivot y lo primero que hay que hacer es generar la medida. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una es de medidas, ¿veis aquí arriba? Tenemos medidas y puedo generar tantas medidas como quiera. Imaginemos que una medida es un cálculo, ¿vale? Pues puede ser la suma del subtotal, puede ser un recuento de vendedor, puede ser un promedio de cantidad, ¿vale? Son funciones normales, ¿vale? Entonces, dos maneras de hacerlo. Una es aquí, nueva medida. Yo escribo el nombre de la medida, ¿vale? Que podría ser suma de subtotal, ¿vale? Esta podría ser el nombre de medida. Podría añadir una descripción, no hace falta que lo haga ahora, pero una descripción textual. Y la fórmula. Uno de los problemas de esta fórmula es que tiene que estar escrita en inglés. Es decir, las funciones van en inglés. Pero bueno, la suma es súper fácil, ¿vale? Voy a insertar la función, le doy aquí. Aquí salen todas las funciones. Como podéis ver, están en inglés. Pero hacia la S tenemos la suma, ¿vale? Ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, acepto que me salga la suma. Y dentro de la suma deberíamos escribir el nombre en columna, ¿vale? De lo que buscamos, que es el subtotal. ¿Veis que ya me lo muestra aquí? Subtotal, ¿vale? O venta subtotal. Este es dentro del modelo de datos y este es en general. Las dos me sirven, ¿vale? No hay problema. Veis que os lo pone entre corchetes. Cierro paréntesis y ya tendríamos creada la medida. Ahora con aceptar, esto ya quedaría dentro de las medidas y ya podríamos utilizarlo. A esta medida la hemos llamado suma de subtotal, ¿vale? Esta sería una manera de hacerlo. Acepto. Y tengo una nueva medida que se llama suma de subtotal, ¿vale? Aquí en administrar medidas la veríamos, ¿veis? Aquí está, suma de subtotal. Yo podría crear tantas como quisiera, una para el promedio, una para el max, una para el min, las que a mí me interesen, ¿vale? Yo de momento con una suma ya tengo necesario porque lo que quiero es esto, ¿vale? Esta sería una manera. Otra es irme a administrar. Dentro de administrar, la zona de abajo sirve para calcular medidas. De hecho, ya veis una aquí. No se ve muy grande, pero si hago grande la tabla, ¿veis? Ahí la tenemos, suma de subtotal. ¿Cómo generaríamos esta suma de subtotal desde aquí? Pues me podría colocar, por ejemplo, aquí
debajo de subtotal y le daría a autosuma. Y esto me generaría, de nuevo, una suma de subtotal. Es decir, es otra manera de generar la medida, ¿vale? Vamos a hacerlo. Voy a borrar esta medida. ¿Desea eliminar? Sí, deseo eliminar la medida del modelo. Y ahora vamos a crearla desde aquí, para que la veáis, ¿vale? Me pongo debajo de subtotal, me da igual aquí, que aquí, que aquí, es igual, en cualquier sitio, aquí, por ejemplo, ¿vale? Y le doy a autosuma. Y esto ha generado, voy a hacer grande la columna, ¿ves? Suma de subtotal, ya le llama directamente él así, y el subtotal. Entonces ahora con esto le hemos enseñado a Power Pivot que hay un tipo de medida que queremos utilizar que consiste en sumar los valores del subtotal, ¿vale? Y que se llama así, suma de subtotal, ¿vale? Entonces una vez hemos acabado, quiero que os fijéis que en Excel me aparecen dos elementos. Uno me dice que el modelo de datos ha cambiado y, bueno, esto de que el autoguardado se ha desactivado es propio de mi Office, ¿vale? Lo importante aquí es que ahora cuando cierre, estos datos estas etiquetas dejan de estar y yo he conseguido generar una medida de suma como la que tenemos aquí. Y ahora vamos a utilizarla para acabar de crear la columna de al lado, ¿vale? Entonces, para crear esta columna de al lado voy a utilizar la función valor cubo, que es la cuarta función que os quiero explicar. Valor cubo. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Volvemos igual valor cubo. Y primero, fijaos, me pide la conexión. Igual que miembro rango cubo, igual que conjunto cubo, me pide la conexión. Así que abro comillas y me enseña This Workbook Data Model, que es lo que yo quiero. Tabulo y ya tengo mi conexión. Punto y coma. Lo siguiente que me pide es la expresión miembro. Y fijaos, ahora me está pidiendo más de una. Yo puedo elegir las que yo quiera, ¿vale? Entonces, yo sé que una es el vendedor y la otra es la medida que acabo de crear. Y esto le permite a valor cubo obtener el resultado. Entonces, como una es esta de aquí, la puedo utilizar directamente desde aquí, ya veis. Muy fácil, ¿vale? Si ya tengo mi expresión de cubo. Y la segunda es la medida. Esta no la tengo por aquí. La acabo de crear, está en Power Pivot, pero todavía no la tengo en ningún sitio, así que la tengo que ir a buscar. ¿Cómo la buscamos? Pues de nuevo abrimos comillas. Y vuelve a mostrarme, ¿veis? Vuelve a mostrarme medidas, en inglés measures, y la tabla de ventas con todos sus campos. Pero lo que yo busco es la suma. La suma está en medidas. Así que voy a marcar medidas, ¿vale? Tabulo, añado un punto y me va a mostrar todas las medidas que tenemos acumuladas en Power Pivot. Ahora solo tenemos una, que es suma de subtotal. Pues bueno, esa ya me sirve. Tabulo y cierro comillas. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué hemos conseguido aquí? Primero la conexión, que es la misma siempre. En segundo lugar, el vendedor. Y en tercer lugar, la medida suma de subtotal. Y con eso, valor cubo ya sabe lo que tiene que calcular. Tiene que calcular la suma del subtotal que corresponde al vendedor Buchanan. Pulso intro. Y si os fijáis, obtenemos el mismo valor que tiene Buchanan. ¿Vale? Si yo arrastro ahora, como el vendedor va cambiando en función de cómo bajo yo, como la referencia no está fija, pues yo puedo ir bajando y me va a dar el resto de valores. Voy a moverlos a la derecha una vez, ahí, para que los veáis mejor. ¿Vale? Y fijaos que el resultado es el mismo. Los valores coinciden, con lo cual hemos conseguido algo similar a una tabla dinámica, solo que en lugar de trabajar con celdas que están en el libro, estoy trabajando con valores que están dentro de Power Pivot. Para eso sirven las funciones de cubo, para ir a buscar datos adentro del modelo de datos. Y esto es importante porque a menudo ocurrirá, si trabajas con conexiones a bases de datos, etcétera, que los datos no están disponibles en una hoja, como es este caso de una tabla dinámica, bueno, de unos datos, ¿vale? Una tabla, sino que a lo mejor estamos atacando a una base de datos que tiene millones de registros y esos millones de registros no se reflejan en una hoja.
sino que están en Power Pivot. No están directamente en Excel, están en Power Pivot. Están agregados al modelo de datos y para ir a poder a buscar todos esos datos yo tengo que utilizar las funciones de cubo. Obviamente esto para vosotros no tendrá mucho sentido si no trabajáis con conexiones a datos externos, ¿vale? Porque para conseguir lo mismo, siempre y cuando tengáis la tabla en Excel, lo más cómodo, lo más lógico es utilizar una tabla dinámica. Pero estas funciones os van a permitir atacar a los datos que hay dentro de Power Pivot en el caso de que tengáis una conexión con una base de datos externa con muchos datos y esos datos no están disponibles en una hoja de Excel, por lo cual pues no podéis obtener sumas, no podéis utilizar una tabla dinámica, porque a pesar de que Excel tiene millones de filas, no está pensado para contenerlas, está pensado para calcular, pero no para contener tantos datos. De hecho, si alguna vez tenéis la mala fortuna de tener que trabajar con un Excel de millones de datos, veréis que no es nada práctico. Va lento, se cuelga, da problemas, ¿vale? Excel no está pensado para eso, ¿vale? Entonces, siempre que cojamos datos de una base de datos externa, van a quedar guardadas en el modelo de datos. Y es por eso que para poder trabajar con esos datos necesitamos las funciones de cubo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que os he explicado. Y yo creo que con esto ya quedará muy claro y ya sabréis cómo utilizarlas. Entonces, lo primero sería la función conjunto cubo que permite establecer qué elementos estarán a la izquierda y en su caso podrían estar más arriba, ¿vale? Para crear una tabla bidimensional, ¿vale? Pero yo lo he usado solo con una dimensión, ¿vale? Con un elemento. Primero, la conexión que sale sola. Cuando abrís comillas, ya os enseña el This Work Data Model. Lo elegís y ya está, punto y coma. Volvéis a abrir comillas y os enseñará medidas y la tabla, en mi caso la tabla ventas, ¿vale? Y dentro de ventas yo he cogido uno de los campos, vendedor, y dentro, esto es importante, dentro del campo vendedor he escrito la palabra children para indicarle a Excel que lo que quiero es todos los elementos que se repiten dentro de la tabla, pero solo una vez de cada uno, ¿vale? Ese children viene a ser, quiero de los vendedores, todos los vendedores, ¿vale? Todos los elementos posibles dentro de la tabla. Y finalmente he añadido vendedores para que la celda no quede vacía, ¿vale? Para que no quede vacía. ¿De acuerdo? Luego, perdonad. Bueno, luego os explico, porque vamos a modificar un momento este conjunto cubo para que veáis que se pueden hacer más cosas, ¿vale? Luego tenemos el miembro rango cubo, que es para mostrar cada uno de los elementos que he definido aquí por orden, ¿vale? Entonces el orden yo lo he definido en una celda al lado para que sea más fácil, ¿de acuerdo? Y luego tenemos valor cubo. ¿Qué más me permite hacer conjunto cubo? Si os fijáis, hay dos elementos más que son orden y ordenar por, ¿vale? El orden viene a ser ascendente o descendente y ordenar por es el campo a través del cual quiero ordenar. Fijaos que ahora, por ejemplo, en mi tabla dinámica está ordenado por nombre de vendedor. Pero yo podría ordenar por la suma del subtotal. Imaginaos que yo lo quiero ver ordenado de forma que se vea arriba el que menos ha vendido y abajo el que más. Entonces, ¿cómo se hace esto en la tabla dinámica? Esto es muy fácil. Si yo me voy a datos, puedo darle aquí a ordenar, a Z, y como veis esto se ordena de menor a mayor venta, ¿vale? Peacock, que es el que más ha vendido, aparece abajo, mientras que aquí, Peacock aparece aquí porque tiene una P, y es el penúltimo de la lista porque está ordenado por vendedor. Pero la función conjunto cubo también me permite ordenar. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues fijaos, detrás de vendedores, que sería el título, el tercer argumento, voy a añadir un cuarto, punto y coma. Fijaos que me ayuda. Me dice, ¿cómo lo quieres ordenar? Pues vamos a hacerlo igual que lo tenemos aquí, ¿vale? Le voy a decir ascendente. Por lo tanto es un 1. Ascendente. Punto y coma. Y ahora me pregunta, ¿en base a qué lo quiero ordenar? Pues yo lo quiero ordenar en base a esta medida, a suma de subtotal. Así que voy a abrir, comillas, y me dice, vale, pues ¿en base a qué? Pues yo lo quiero en base a medidas. Pongo un puntito para decidir qué medida. Y voy a elegir esta suma de subtotal. ¿Vale? Cierro comillas. Cierro paréntesis. Y ahora le estoy diciendo que me haga un conjunto de datos en los cuales los elementos van ordenados por esta medida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el 1 va a dejar de ser Buchanan. Porque antes estaba ordenado porque por defecto se ordena alfabéticamente, ¿vale? Entonces,
por defecto estaba ordenado por el nombre del vendedor, pero al añadirle aquí que se ordene ascendente por una medida, el primero debería ser, bueno, curiosamente Buchanan también porque es el que menos ha vendido, ¿vale? Pero veréis como el resto se reorganiza. Entonces yo le doy a Intro. ¿Y qué ha pasado? Pues que ahora salen ordenados, ¿veis? Buchanan el primero, Suyama el segundo. ¿Por qué? Porque su medida, que es esta de aquí, ¿vale? Es por la que yo estoy ordenando. Vamos a ordenar ahora de forma descendente. Me vengo aquí, en la tabla dinámica, ¿cómo lo haríamos? Yo haría ZA y lo vemos ordenado así. En mi función, yo usaría un 2, porque lo quiero descendente. Cambiaremos este 1, le pondríamos un 2, y lo que conseguimos es que, ¿veis? Se ordene de forma descendente por la suma de subtotal. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que ya os he dado bastante la tabarra y os he explicado las 4 funciones de cubo que quería explicaros así de forma informal. Y pues nada, espero que os haya gustado, que hayáis entendido un poquito cómo funcionan, porque la verdad es que si no tenéis esta explicación, yo reconozco que son difíciles. Pero bueno, pues al menos así ya tenéis una idea de cómo se trabaja con las funciones de cubo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.